Abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer solamente 3 versículos. El versículo 14, 15 y 16. Y dice así la palabra del Señor. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hasta aquí la palabra de hoy. En estos pocos versículos podemos ver 2 cosas que los hijos de Dios no deben hacer, y vemos 5 cosas que los hijos de Dios deben hacer. Entonces, esa la vamos a estudiar hoy. Lo primero que Pablo dice, hagan todo, o sea, todo lo que yo hago, tengo que hacerlo sin murmurar. Porque la murmuración es un pecado delante de Dios. Si nos acordamos del pueblo de Israel cuando Dios los sacó por el desierto, el pecado más grande de ellos, aparte de la incredulidad, fue la murmuración. Y a Dios no le agrada para nada la murmuración. Por eso nos dice aquí que tenemos que hacer todo sin murmurar. ¿Y qué es lo que es murmurar? Es cuando uno no quiere ni hablar la boca, pero está murmurando entre medio de los dientes, ¿cierto? Así como que para que no se sepa, pero está murmurando. Está descontento, está manifestando como un enojo, como un malestar interno, porque lo que se le dijo no le gustó, o como me miró en otro tampoco me gustó, o como lo que tengo que hacer otra vez, y me carga, ¿cierto? Que sea en la iglesia o sea también en su vida diaria. Dentro de esta semana hemos visto que el cristiano no tiene una doble vida, una vida religiosa, una vida sin Dios, ¿cierto? No, toda nuestra vida, todo nuestro día es con Dios. Entonces, si usted murmura en su trabajo, aunque no tiene nada que ver con Dios, no debe murmurar. Las mujeres, otra vez los calcetines, ya le dije, miles de veces le dije que no tire los calcetines ahí, ¿cierto? O cualquier cosa. Y murmuramos. Y los hombres, ay, otra vez me hizo lenteja, ya le dije que me cae mal. Y murmuramos. Y cualquier murmuración a Dios no le agrada, mis amados. Entonces revise su vida. Si usted tiene una murmuración, arrepiéntase y ore y diga, Espíritu Santo, no quiero murmurar más. Ayúdame a sobreponer mi carácter. Porque cuando usted tiene algo, y a veces con justa razón podríamos murmurar, pero ese es un trato para nuestro carácter. Dios quiere ver si estoy dispuesto a ser parte de la solución de ese problema o de esa queja que tengo. Entonces la murmuración es algo que tenemos que deshacernos. Por algo Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Corinto, él le hace como un recordatorio y le dicen, no ignoren, o con otra palabra, acuérdense, cuando sus padres iban por el desierto, tentaron a Dios, lo enojaron, fueron idólatras, se pusieron a comer, a tomar, a jugar. Se hicieron un ídolo. Y Pablo le está recordando todo eso. Fornicaron. Y luego el último reglón le dice, y más encima murmuraron. Y Pablo le escribe en 1 Corintios capítulo 10, el verso 10, no murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
¿Cuál es la enseñanza de ese versículo? La murmuración atrae al destructor. ¿Quién es el destructor? El diablo. Jesús dijo, Juan 10, el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Por eso lo echamos fuera. Entonces, la murmuración atrae al destructor. Entonces, eso es en todo sentido de su vida, mis amados. Puede ser en su casa, en su trabajo, en la iglesia, en el supermercado, en el tráfico, con sus amigos, con sus hijos, en todas partes. La murmuración, acuérdense siempre, atrae la fuerza del diablo y, mejor dicho, atrae a los demonios. Y uno empieza con una murmuración chiquitita y a la segunda ya la murmuración crece y termina en pelea, ¿cierto? Entonces, para evitar eso, porque a través de la murmuración el diablo destruye las relaciones. Y si se fijan ustedes, los israelitas, ¿dónde fue donde mayormente se manifestó esa murmuración? Contra las autoridades, contra Moisés. Murmuraron muchísimas veces. Luego murmuraron contra Dios. Hasta tal punto que Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué más? Los voy a matar a todos y te voy a hacer un pueblo nuevo. Y Moisés dijo, Señor, no lo hagas. Porque si tú haces eso, tus enemigos van a decir, miren, su Dios no fue capaz de meterlos a la tierra prometida. Y Dios se arrepintió. Hasta tal punto al Señor le carga la murmuración. Porque sabe que el diablo se aprovecha. Entonces en nuestra boca debe estar la alabanza, debe estar la gratitud. Y tenemos que siempre pedirle la sabiduría al Espíritu Santo para no murmurar, sino tratar de cambiar la situación. Y las situaciones que a usted le cargan se van a cambiar cuando primero su corazón cambia. Y los dichos de su boca. Entonces van a cambiar las situaciones. Luego dice, la segunda cosa, dice Pablo aquí, hagan todo sin murmuraciones y sin contienda. ¿Qué significa contienda? Pelea, ¿sí? Hagan todo sin pelearse. Y se lo escribe a los corintios en 1 Corintios 1, versículo 11. 1 Corintios 1, verso 11. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. O sea, pelea en la iglesia. Porque eso está escrito para la iglesia. Hay entre ustedes peleas. Y quiero decir, y Pablo explica por qué se están peleando, que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y el otro grupo dice, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿O fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Entonces aquí hay algo muy importante que yo quiero que en esta mañana aprendamos. Había un grupito que se identificaba más con Pablo. Otro grupito se identificaba más con el carácter y la enseñanza de Pedro. Otros le gustaba más cómo enseña Apolos. Pero luego hay el cuarto grupito que decían que eran de Cristo. Y a su parecer, ¿cuál de los grupos está bien? ¿Cuál? El de Cristo. La hermana Ingrid dice ninguno. No quieren decir nada ustedes. Ninguno está bien. Porque cuando uno se fija en un hombre solamente, está mal. Porque todos deberían fijarse en Cristo. Pero los que decían que son de Cristo también están mal. Porque ellos en el fondo están diciendo, no necesito de Pablo, no necesito de Pedro, ni menos de Apolos, que él con su enseñanza más seca aburre. ¿Cierto? Nosotros somos de Cristo. Son aquellos que andan por doquier. No, yo no necesito de iglesia. Yo soy de Cristo. Él me basta. No necesito tener un pastor que me diga qué hacer.
Además, así como son todos estos pastores de hoy. Todos esos líderes, esos diáconos que se meten en mi vida. ¿Cierto? Por eso hay muchos cristianitos que andan por ahí y no se someten a nadie. Sabiendo que la palabra del Señor lo que más nos enseña, que somos parte de un cuerpo, somos unidos por coyuntura. Lo que más enseña la Biblia, que los pastores, los líderes, los diáconos, los maestros, los profetas, los evangelistas, nos preparan para nuestro trabajo diario en el reino de Dios. ¿Cómo yo puedo decir, no, yo soy suficiente, yo me leo la Biblia, yo entiendo todo, no necesito? No, ahí donde más salen doctrinas falsas. Y después andan por ahí y dicen, no, si no necesitamos ningún templo porque la iglesia primitiva también se juntaba en las casas. Claro, porque estaba comenzando recién. Como hay iglesias que tienen 20,000 miembros, se van a juntar por las casas, imposible. Hay que tener un lugar donde congregar. Pero regálenle a aquellos que dicen no necesitamos templos, regálenle un templo. A ver si van a decir que no lo necesitan. De seguro que dirían, lógico, se necesita templo porque la gente se tiene que juntar en algún lugar. ¿Por qué dicen que no necesitamos templo? Porque no tienen. Y no tienen además nadie quien les sigue. Entonces son de Cristo. Andan donde quieren, hacen lo que quieren, dicen lo que quieren. Y se pelean con los demás. Los que dicen, no, nosotros somos de la iglesia del pastor Arroyo, por ejemplo, en el caso nuestro. Siguen al hombre. ¿Cierto? Y así hay muchos. Están mal, porque en la iglesia no debe haber contienda. En el cuerpo de Dios, de Cristo no debería haber esa contienda. Todos deberíamos apoyarnos los unos a los otros. Y la Biblia dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces, en toda la Biblia Dios tiene una estructura. Y en esa estructura tenemos que andar. Por eso cada vez que alguien viene y dice, yo quiero ser de aquí, yo quiero ser de aquí, eso es el gozo de Dios. Y el gozo de nosotros, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cierto? Así que esa contienda no debería haber. Y ahora vamos a ver la parte más hermosa. 5 características de un hijo de Dios. Empezamos en el verso 15. Para que sean irreprensibles. O sea, cuando quitamos la murmuración, cuando quitamos la pelea y nos sometemos a la palabra de Dios, entonces somos irreprensibles en la presencia de Dios. Entonces el Señor en el cielo va a estar con una sonrisa cuando nos ve llegar cualquier día al culto, cuando nos ve participar de la oración online, cuando nos ve orando en la casa, cuando nos ve que llamo al pastor porque necesito un consejo, cuando le pido al pastor, únjame pastor porque necesitamos urgentemente mejorar nuestra vida. Dios se alegra. Eso es una vida cristiana irreprensible cuando aprendemos a caminar cada día un pasito, ¿cierto? Cada día un paso. No hay que andar corriendo por la vida cristiana. Cada día un paso de madurez, cada día un nuevo aprendizaje, cada día aplico lo que me dijeron. Y si no lo entiendo, le pregunto, o a lo mejor todavía no necesito hacer esa cosa. Pero cada día un paso, para que seamos irreprensibles. Y Colosenses capítulo 1, en los versos 21 al 23, nos dicen cómo podemos llegar a ser irreprensibles. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado con Dios en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea, Jesús se entregó por nosotros para hacernos a nosotros santos, sin mancha, irreprensibles, gracias a la sangre del Cordero. Porque Él lavó nuestros pecados. Y esas son las buenas nuevas que la gente tiene que escuchar. Que hay un elemento, como dice
nuestro hermano Héctor siempre, la sangre de Cristo está fresca todavía para limpiar nuestro pecado. Entonces vamos a ser santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Y ahora viene, porque la mayoría quedan ahí, pero dice luego en el versículo, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza que tienen. O sea, yo voy a ser irreprensible, sin mancha y santo, apartado para Dios, siempre y cuando permanezco fundado y firme en la esperanza y en la fe del Evangelio. O sea, Jesús entregó su sangre por nosotros, ¿cierto? Y nos limpia cuando venimos a Él y nacemos de nuevo. Sin mancha no hay nada. Todo para atrás está perdonado. Viene el Espíritu Santo y nos sella, propiedad de Dios. Y luego sigue nuestra vida, ¿cierto? Y cuando cometemos un pecado, ¡pum!, una mancha en mi vestidura blanca. Y cometo otro pecado, ¡pum!, otra mancha en mi vestimenta. Y voy y me arrepiento y ¡bum!, se limpia. Pero si yo no hago eso, si yo no permanezco, entonces las manchas se van multiplicando. Y son como el barro. Se va pegando y se va juntando porque barro atrae barro. Entonces tarde o temprano estoy completamente cubierta de manchas. Y no se nota nada de santo y menos irreprensible. Porque hasta de mi conversa, de mis acciones, de mi pensamiento, todo está mal. Entonces por eso hay que permanecer para ser irreprensible, dejarse enseñar, orar, aprender de la palabra de Dios y practicar. Entonces seremos irreprensibles. Luego dice, vamos a regresar a Filipenses, para que sean irreprensibles y sencillos. Hay que ser sencillo, mis amados. ¿Qué significa la palabra sencillo? Simple, ¿cierto? Así como soy en mi casa, así mismo soy aquí. Cuando nosotros con mi esposo nos subimos acá a predicar, de repente no vamos a cambiar la voz, ni tampoco vamos a modular de otra forma que normalmente lo hacemos, ni tampoco vamos a buscar y rebuscar palabras medias fruncis, ¿cierto? No, vamos a hablar como siempre hemos hablado, porque somos sencillos. Fíjense, un día fuimos a visitar una familia, hace tiempo atrás, que viven ahí en este cerro. Y del cerro se ve todo este valle donde estamos nosotros, ¿cierto? Y conversamos con ellos, habían llegado también de Santiago y se sentían bastante mal, mucho problema. Y no nos habíamos presentado quiénes éramos, simplemente éramos vecinos de por acá. Oramos por ellos, los animamos que busquen una iglesia y todo. Y de repente ellos dicen, no, es que nosotros somos personas humildes, sencillas, no como, del cerro muestran acá, no como esos cuicos que viven ahí abajo con su casa grande, su templo hermoso. Mire cómo tienen su pasto, todo así. No, nosotros no somos así. Nos vinimos nosotros, no dijimos nada. Y le digo a mi esposo, pensar que somos los cuicos nosotros. Si supieran que nosotros somos lo más simple que hay. Eso no tiene nada que ver con la casa grande, con el patio hermoso, con el pasto bien cortado y ser limpio. ¿Qué tiene que ver con cuico? ¿Cierto? Entonces desde ya le digo, no anoten esa pregunta en su hoja. Nosotros no somos cuicos. Somos simples. Como siempre hemos sido. No porque el Señor de repente lo bendice a uno con alguna cosa material, uno va a cambiar. De repente viene con otro aire, de repente viene como que creció, ¿cierto? No, uno tiene que ser siempre igual, simple. Eso es lo que le gusta al Señor. Fíjense, el Señor cuando anduvo en la tierra, yo creo que por eso Él vino como vino, simple. Y cuando Él anduvo por ahí, anduvo simple, no con ropaje como el Papa, con
vehículo blindado y con su vestimenta, todo bien adornado. No, simple, ¿cierto? Entonces así tienen que ser los hijos de Dios. Así que cuando usted predique el evangelio, predíquelo con su vida simple. Luego dice, sin mancha. Hijos de Dios sin mancha. Eso ya lo hemos visto, que la mancha la produce el pecado. Y luego dice, en medio de una generación maligna y perversa, eso lo vamos a dejar afuera, y en medio de la cual ustedes resplandecen. Nosotros estamos para resplandecer, para alumbrar. Entonces nosotros obviamente no vamos a tener una luz así, resplandeciente. Pero como siempre explicamos, en el mundo invisible, los ángeles, los demonios y el Señor no ven solo nuestro cuerpo físico, nuestra carne. Ellos también ven lo que está adentro. Y cuando uno es un hijo de Dios, lo de adentro resplandece. Y hay una luz que nosotros emitimos. Por eso el diablo nos ve y sus demonios nos ven venir desde lejos. Pero a los que no tienen luz, yo quiero decirles que ni siquiera al diablo les importan. Porque acuérdense cuando los 7 hijos de Tales Sebas quisieron echar fuera a los demonios, igual que Pablo, ¿qué dijeron los demonios? Conocemos a Cristo y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. O sea, ni siquiera sabían quiénes eran esos. No dijeron, ustedes son los 7 hijos de Tales Sebas y tú te llamas Pedro, Juan y Diego y no sé cuánto más. No, ni siquiera les importan. Los demonios solamente les importan los que brillan y ahí andan como león rugiente a ver quién devorar otra vez. Ellos no andan detrás de los que están sin luz, ¿cierto? Entonces aquí les traje una demostración que es una vela, ¿cierto? Esta vela, si no tiene mecha, ¿funcionará? No, ¿cierto? Entonces la gente mundana, sin Cristo, es como la cera y no tiene nada adentro. Entonces, si ustedes se fijan en todas las velas, ¿dónde ponen, cómo se llama eso? La mecha. En el centro. Así pasa cuando uno se convierte a Cristo Jesús. Uno viene como la cera, sin nada al medio, y viene el Señor al medio. Él es el centro de nuestra vida. Entonces, si uno no tiene mecha, no alumbra, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor viene, Él es la mecha, por decirlo de alguna forma, que está en el centro de nuestra vida. Y luego uno empieza a alumbrar, porque cuando recibimos al Señor, que Él dijo, yo soy la luz del mundo, ¿cierto? Recibimos la luz y a partir de ese momento nosotros alumbramos. Entonces cuando vienen las problemillas de las manchas, como que la luz empieza a moverse de aquí para allá y de repente se apagó mi luz, porque no fui perseverante. Y luego sigo siendo con una mecha. El Señor todavía está, porque Él no se va así nomás, al menos que uno lo niega. El Señor está ahí esperando. ¿Cuándo va a volver? ¿Cuándo va a volver? ¿Cuándo se va a arrepentir? Y para que luego nuevamente se encienda la vela, tiene que venir desde afuera el Espíritu Santo nuevamente y nos enciende de nuevo. Y luego uno puede alumbrar de nuevo. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros somos la luz del mundo. Si nosotros no alumbramos, todo está en tinieblas. Y la Biblia en muchas oportunidades dice, la luz vino al mundo en Cristo Jesús. Yo soy la luz del mundo y alumbra las tinieblas. Alumbra las tinieblas. Si usted está lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, con su fuego encendido, no tiene que hacer nada más. Donde usted vaya con esa seguridad. Yo alumbraré en porvenir.
porque yo tengo mi luz encendida y la voy a mantener encendida. No voy a permitir que ningún viento me la venga a apagar. No voy a permitir ninguna mancha que me saque del camino. Y quizás han visto alguna película de una cárcel, ¿cierto? Donde tratan de arrancar a algunos presos. Entonces, en el medio del patio están esos focos grandes, ¿cierto? Y los mueven para allá y para acá y observan todo el perímetro para que nadie se arranca. Y los que van arrancando van de tiniebla en tiniebla, ¿cierto? Así, esperan que pase ese tremendo foco y cuando se pone oscuro, ¡zoom!, avanzan. Y ahí se quedan al lado de la muralla y viene nuevamente el foco de la luz, ¡zoom!, y ¡pam!, para el otro lado. Y cuando los pillan, ya está. Se escucha el puro ¡pum!, el disparo y muerto está. A veces el Señor es así. Él es ese tremendo foco y va alumbrando. Y algunos que están en esta condición, que ¡zum!, para allá, arrancan del Señor, ¡vum!, para acá, arrancan. Y no se dan cuenta que van de tinieblas en tinieblas. Se esconden, porque quieren evitar que el Espíritu Santo nuevamente los enciende, porque saben ellos que en el momento que el Espíritu Santo los enciende, van a tener que venir a la iglesia. Van a tener que servir al Señor. Van a tener que orar nuevamente y como eso no quieren hacerlo, entonces se arrancan de tinieblas en tinieblas. Y hay un versículo para describir eso. El diablo opera en las tinieblas y los hijos de los hombres no quieren venir a la luz para que sus obras no sean alumbradas. Y sin embargo el Señor, que es el tremendo foco en mi ilustración, Él alumbra, Él da vuelta para allá y para acá y busca a aquel que se deja pillar. Como pilló a nuestra hermana Sol. Se dejó pillar por el Señor. Por eso ella anda hoy de amarillo, porque resplandece. Su cara resplandece, sus ojos resplandecen. Eso es lo que el Señor hace cuando Él está en el centro. Y vamos a encender, porque a mí no me gustan estos cristianos que solamente están por ahí medio muertos. Eso. Tiene que hacer para lo que fue creado. Nosotros fuimos creados para buenas obras en Cristo Jesús. Usted tiene que alumbrar, porque si no, no está cumpliendo su propósito. Si usted no alumbra siendo un hijo de Dios, simplemente está muerto. Y tiene que avivarse. Por eso cuando cantamos especialmente muchos coritos, es para que el poder de Dios descienda sobre mí. Que me toque, que me encienda, que me mueva. Que ojalá la mecha sea más grande, ¿cierto? Para alumbrar mucho. Luego dice, estamos en lo resplandeciente todavía. Me voy a detener en lo resplandeciente. En Apocalipsis 22, en el verso 16, Jesús dice algo muy extraordinario. Dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Y cuál es esa estrella? Es la más grande que se ve en el cielo. Y es la primera que se ve. Y es la más resplandeciente. O sea, si nosotros somos hijos de Dios y si nuestro Dios resplandece, no nos queda de otra que también resplandecer. Ahora, nunca nos vamos a igualar a Él, como lo que quiso hacer el diablo. Él se quiso igualar a Él y le fue re mal. Así que nosotros no. Conformémonos con ser otro ser resplandeciente. Pero tenemos que resplandecer. Eso es lo más importante que yo quiero rescatar de esa palabra, que tenemos que ser resplandeciente. ¿Y cómo vamos a resplandecer? Fíjense en el verso 15, en la última parte del versículo, dice, en medio de este mundo donde vivimos, en medio de la cual resplandecen como luminares
en el mundo. Esa es la visión que Dios tiene de sus hijos. En medio de este mundo nosotros resplandecemos como luminares. ¿Y cuáles son los luminares? Son las estrellas, ¿cierto? Las estrellas son los luminares. Entonces, si nuestro Señor Jesús es la estrella de la mañana, usted y yo somos una de las demás estrellas que alumbran y ponen hermoso el cielo oscuro. Miren la ilustración que el Señor da para que hasta un niño pueda entender. Para decirle al niño, mira, el mundo es como el cielo cuando está todo oscuro. Y las pequeñas luces que tú ves, así alumbramos nosotros los cristianos. Y la tiniebla se va, la oscuridad se va. Entonces tú, hijo mío, tienes que ser esa lucecita es mía, yo la voy a hacer brillar. Y se la cantamos siempre a nuestros hijos y ahora la cantamos por teléfono a nuestros nietos. Y todos ellos se saben esta canción. Que Satanás no la... Yo la voy a hacer brillar. ¿Se saben esa? La vamos a tener que integrar a los coritos entonces. La canción de los niños. Que Satanás no la sople. Y nuestro nieto de 1 año y medio, que no sople, yo la voy a hacer brillar. Para eso somos seres resplandecientes. Ahora, ustedes saben cómo se forman las estrellas. Los astrónomos se están quebrando la cabeza, pero más o menos esta es la teoría. Allá arriba hay muchísimos gases y polvo en el universo. Entonces, el universo tiene movimiento, ¿cierto? Entonces, cuando se junta harto hidrógeno, que es un gas, hidrógeno, y se junta con polvo y forma como una masa, así se va formando, se va juntando. Entonces, cuando esta masa que está compuesta de polvo y de hidrógeno tiene suficientemente peso y suficientemente calor, porque cuando algo se fricciona, da calor, ¿cierto? Por eso hacemos así cuando tenemos frío. Entonces, de repente se produce en el centro de toda esa masa, se produce una reacción química. Y el hidrógeno empieza a fusionarse con los polvillos chiquititos y forma otro gas que se llama helio. Y en todo ese proceso empieza a emitir luz y calor. Y así nacen las estrellas. Entonces, mientras en esa masa haya hidrógeno, todo el proceso sigue y sigue y sigue emitiendo luz, y va consumiendo el hidrógeno y va emitiendo luz. Pero en el momento que ya en toda esa masa no queda hidrógeno, en ese momento se produce una explosión, ¡pah! Y la estrella muere. Y todo lo que acumuló se va, o sea, a través de la explosión, se desparrama por el universo y por allá se forma otra estrella y por allá otra. Así se forman las estrellas. ¿Y qué aprendemos de eso? Porque el Señor, cada cosa que dice es con un fin. De eso aprendemos que constantemente nosotros tenemos que recibir hidrógeno, recibir palabra de Dios, recibir oración, recibir comunión con el Señor, pero no solamente recibir. Luego nacemos en Cristo Jesús y luego hay que entregar luz, hay que entregar luz y calor, amor. Recibimos de Dios y entregamos a los hombres. Recibimos el día domingo la palabra y se la mando por WhatsApp a mi amiga. Recibo oración del pastor y luego yo voy y oro por mis hijos o por mi vecino, por mi mamá, por cualquiera, ¿cierto? Entonces la vida cristiana en eso consiste, en recibir y entregar. Porque el cristiano que solamente viene a recibir y no entrega nada, ese no alumbra. Porque no se puede solamente recibir. Es como el agua cuando se forma un charco.
Cuando se forma un charco, ¿cómo se pone el agua esa? Se pone hediondo, se forma una capa, está desagradable, uno no quiere ni siquiera ir, ni tampoco uno haría un picnic al lado de un charco, pero sí al lado de un río, donde corre el agua fresca, hasta la puede tomar con la mano, ¿cierto? Agradable estar, uno mete los pies, se goza, se siente, porque fluye, está viva. Entonces así tenemos que ser nosotros. Para ser un luminar en el mundo de Dios, usted tiene que recibir constantemente, pero también entregar constantemente. Porque si no hace eso, va a haber una explosión y se va a morir, espiritualmente hablando. Cuando uno deja de recibir enseñanza, consejo, se muere espiritualmente. Porque la Biblia nunca nos fue dada para que nosotros vivamos yo y mi Biblia, como le dije recién delante de los Corintios. Cristo, mi Biblia y yo, nada más. Eso no va a funcionar. Tiene que ser parte del cuerpo de Cristo para recibir enseñanza, para recibir cariño de hermano, para recibir también corrección, para recibir y luego también entregar. Amén. ¿Quieren ser todos un luminar en el mundo? Sí. Por eso estamos aquí en esta mañana. Ahora, el que no lo quiere hacer, va a terminar, ya saben ustedes, sin luz. Y lo último, ya hemos visto 4 puntos. Somos irreprensibles, sencillo, sin mancha, resplandeciente. Y después dice, en el verso 16, asidos de la palabra de vida. ¿Qué significa la palabra asido? Tomado de la palabra de la vida. O sea, esa es la importancia que tiene la palabra de Dios. Tenemos que estar tomados de la palabra de Dios. No sé dónde usted cuando va a su casa, ¿dónde deja la Biblia? La deja por ahí y después al otro día domingo hace así para que no se note. Y viene con su Biblia, o usted la mantiene más o menos así, abierta, para que en el momento que pase por allá puede echar un vistazo. Yo generalmente en mi cocina mantengo una Biblia, y mientras hago mis cosas de repente me acuerdo de algo y voy y veo, y la otra la tengo encima de la mesa y siempre pendiente, y después en mi oficina, en el escritorio, ahí hay otras, y así. Uno tiene que estar pendiente, pegado de la palabra de Dios y vivirla también. Como dice el apóstol Pedro, él dice, sed como niños recién nacidos, deseando la leche espiritual no adulterada. No cualquier leche, mis amados. Los bebés no pueden tomar cualquier leche. A un bebé recién nacido usted no le puede dar leche de vaca. Se enferma porque su estómago solamente está creado para la leche materna. O algunos que inventaron los hombres parecido a la leche materna, pero no pueden darle leche de vaca. Entonces en la iglesia, Pedro dice, ustedes tienen que desear la palabra de Dios, que es como una leche espiritual, no adulterada. ¿Y qué significa no adulterada? No cambiada, no distorsionada. Entonces, leche espiritual. ¿Cuál fue su visión, mi hermana Mirta, cuando llegó aquí a la iglesia? Ella me comentó el otro día que cuando llegó aquí tuvo una visión que estábamos todos aquí tomando leche, ¿cierto? Y ellos llegaron de Ñancul y también participaron de la leche, ¿cierto? Esa es la visión que el Señor le mostró a ella. Entonces, eso es algo muy hermoso, al saber que en la iglesia tenemos leche espiritual no adulterada. ¿Y quién puede participar de esa leche? Toda persona que entra por esa puerta. Todos están invitados a la mesa del Señor. Ayer mi hermana Mariana dijo, yo quiero invitar a mucha gente. Invítelo, aquí la puerta está abierta, todos pueden venir, todos pueden participar. Ojalá que traiga todo Villarrica, le dije. Porque todos necesitan ser alimentados de la palabra poderosa de Dios.
que no está acomodada a nuestros tiempos, ¿cierto? Entonces, esa es la característica número 5 que tenemos como hijos de Dios. La vamos a repetir para que no se le olvide. Irreprensible, sencillo, sin mancha, resplandeciente y tomado de la palabra de Dios, alimentándose constantemente de la palabra de Dios. Y punto número 3, estos pasajes nos revelan que vivimos en medio de una generación que también tiene características. Fíjense en su versículo 15, al medio, dice, en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, ahí no hay mucho que explicar, porque todos sabemos cómo está nuestro mundo, que es maligno y perverso. Porque como el mundo entero está bajo el maligno, bajo el diablo, entonces toda la gente sin Cristo vive bajo la influencia de él. No tienen opción, al menos que vienen acá y reciben su mecha y su luz, al Señor y la luz del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, el que recibe al que yo enviare, que es el Espíritu Santo, el que recibe al Espíritu Santo, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, que es el Padre. O sea, ahí tenemos la Trinidad. El que recibe al Espíritu Santo que yo voy a enviar, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Entonces, por eso nosotros cantamos, porque cuando recibimos el Espíritu Santo, viene a mi vida, viene Jesús también, y el Padre también. Son inseparables, inseparables. Entonces, eso es lo hermoso. Y el Señor nos ayuda a resplandecer en medio de la generación maligna y perversa. Y el mundo siempre fue así. Eso no es solamente de ahora. Que lo notemos más ahora, porque, claro, tenemos más noticias que quizás antes. Porque si se acuerdan, en el tiempo de Lot, el mundo también estaba muy mal. Cuando el Señor hizo descender fuego sobre Sodoma y Gomorra a causa del pecado, se salvó Lot, ¿cierto? Y dice, 2 de Pedro 2, verso 7, y Dios libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. En otras palabras, abrumado por la repugnante conducta de los malvados. Eso significa la palabra nefanda conducta, repugnante conducta. Para Dios, el mundo, mis amados, es repugnante, porque está lleno de pecado. El diablo hace lo que quiere. Pero cuando Dios mira a sus hijos, ahí es donde Dios se alegra. Entonces, cuando el diablo va y quiere acusar, como acusó a Job, y dijo, mira solamente te alaba porque tú le has dado todo. Y el Señor permitió que se lo quite todo. Y Lot siguió alumbrando, no negando al Señor, porque fue sencillo. Dijo, Dios dio y Dios quitó. Se ha alabado el nombre del Señor. Entonces, teniendo y no teniendo, usted alabe al Señor. Nuestra salvación, nuestra luz no depende de cuánto tenemos o de cuánto hemos estudiado. Los ingenieros no tienen una luz así y los barrenderos de calle tienen una lucecita así. Muchísimas veces es al revés, porque el Señor se fija más en los pobres, en los necesitados, que en los ricos que andan por ahí. Por eso Jesús dijo, muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Pero los pobres sí, los que tienen necesidad de Dios y tienen un corazón humilde, sencillo. Ahí el Señor se fija, los recibe, los llama, los purifica, los hace resplandecer. Entonces, en este mundo, como dice aquí, repugnante, nosotros alumbramos como luminares en el mundo. ¿Qué les parece? Yo me siento tan contenta que el Señor me hizo un luminar. Y todos los días quiero alumbrar en este mundo. Alumbrar en la casa, alumbrar en la calle, alumbrar por teléfono, alumbrar en todo lugar donde usted anda. Alumbre con la hermosa luz que el Señor les dio. Si usted quiere ser un luminar,
póngase de pie. Nadie lo obliga. No se pongan de pie todos, póngase de pie solo los que quieren alumbrar. No le vamos a criticar si no se pone de pie. Pero cuando nos ponemos de pie, le decimos, sí, Señor, yo quiero ser. Sí, Señor, yo necesito ser encendido de nuevo. Sí, Señor, me arrepiento porque no lo había pensado de esa forma. Señor, estaba equivocada. Pero a partir de hoy, Señor, yo quiero cambiar. Yo andaba como los corintios, sin nadie más. Pero no, ahora entiendo que tengo que estar en mi casa. Tengo que tener hermanos a mi lado que caminan conmigo. Amén. Señor, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Porque tu palabra es hermosa. Además que es eterna. Además, Señor, que es poderosa, que rompe todo yugo de esclavitud, que rompe en las tinieblas, alumbra, Señor, hasta el último rincón de la tierra. Tu palabra, Señor, nos encanta. Y nosotros queremos ser gente conforme a tu corazón, que se toman de la palabra de Dios, que la anhelan como los niños recién nacidos. Señor, queremos anhelar tu palabra cada día. Espíritu Santo, gracias porque tú produces en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Padre, te adoramos, te exaltamos y oramos, Señor, para que todo lo que hemos escuchado, tanto nosotros que estamos presentes, como todos aquellos que van a escuchar algún día este mensaje, Señor, por las redes sociales, que sean muy bendecidos, que el Espíritu Santo los haga arder, Señor, con el fuego tuyo, que nuestra luz alumbre, Señor, lo más potente que sea posible. Gracias porque no es nuestra propia luz, Señor, sino que es la luz tuya que tú pusiste en nosotros. Por eso estamos contentos, Señor, porque somos tus hijos y queremos ser irreprensibles, sin mancha. Queremos ser, Señor, llenos de tu palabra, llenos de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, y queremos seguir adorándote, alabándote, porque tú eres el Dios poderoso, tú eres el Dios que nos trae gozo, tú eres el Dios que nos trae alegría. Gracias, Señor, porque tú conviertes nuestro lamento en baile. Señor, te damos toda la alabanza y toda nuestra gratitud y toda nuestra admiración es para ti, porque tú eres la estrella de la mañana, la estrella resplandeciente que un día va a alumbrar en toda su potencia cuando tú vengas, Señor, con tus ángeles del cielo a llevarte tu iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis amados.